Bienvenidos a Prometeo, un proyecto del Poli para el Poli. El presente material fue diseñado por el Grupo Prometeo, del Poli para el Poli. En la clase número 8 de matemáticas abordaremos la factorización en su segunda parte. Bienvenidos. Recordemos entonces nuevamente qué se entiende por factorización. Es aquel proceso por el cual se expresa un polinomio como el producto de factores. Para descomponerlo en factores o factorizar un polinomio, se requiere del dominio de los casos de factorización. Continuemos con su estudio. El siguiente caso a estudiar es el trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Cuando una expresión de la forma x a la 2n más bx a la n más c, con n siendo un entero par, no es un trinomio cuadrado perfecto, porque el segundo término, es decir, el bx a la n, no es igual al doble producto de las raíces cuadradas del primer y tercer término, podría factorizarse sumando y restando a esta expresión lo que le haga falta al segundo término para que el trinomio sea un cuadrado perfecto. Veamos esto con un ejemplo. Factorizar el trinomio x a la 4 más 3x a la 2 más 4. Podemos verificar fácilmente que no es un trinomio cuadrado perfecto, aunque cumple varias de sus condiciones. Recordemos las condiciones para ser trinomio cuadrado perfecto. Que sea un trinomio, es decir, tres términos, tenemos 1, 2, 3 términos, cumple perfectamente esta condición. Que tanto el primero como el tercero sean positivos y tengan raíz cuadrada exacta, lo son. X a la 4 tiene raíz cuadrada que es x a la 2, la raíz de 4 es 2. La tercera y última condición es que al multiplicar las raíces cuadradas del primer y tercer término y esto también por 2, nos arroje como resultado el segundo término. Veamos, 2 veces la raíz cuadrada del primero por la raíz cuadrada del tercero, en este caso nos va a dar 4x al cuadrado, que no coincide con nuestro segundo término. Por el momento, esta expresión no corresponde a un trinomio cuadrado perfecto. Sin embargo, podríamos convertirlo en un trinomio cuadrado perfecto sumando a este segundo término lo que haga falta para ser igual a lo que nos exige la condición del trinomio cuadrado perfecto, que en este caso es 4x al cuadrado. Es decir, tendríamos entonces que sumar, pero también restar el término x al cuadrado. Por lo tanto, nuestra expresión nos quedaría como x a la 4 más 3x a la 2 más 4. Vamos a sumar y vamos a restar x al cuadrado y menos x al cuadrado. Reacomodando términos o resolviendo los términos semejantes, en este caso convenientemente 3x al cuadrado y x al cuadrado, vamos a sumarlo, nos va a quedar entonces como 4x al cuadrado. La expresión quedaría entonces x a la 4 más 4x a la 2 más 4 menos x al cuadrado. Si lo notamos, estos tres primeros términos ya se ajustan a un trinomio cuadrado perfecto, por lo tanto podríamos factorizarlo como tal. Nos quedaría entonces x al cuadrado más 2 todo elevado al cuadrado menos x al cuadrado. Pero no hemos factorizado completamente. Recordemos que la factorización implica que la operación principal sea una multiplicación. Y en nuestro ejercicio la operación principal es una diferencia. Pero si recordamos uno de los casos de factorización trabajados antes, podemos aplicar acá una diferencia de cuadrados.
este primer término está elevado al cuadrado, por lo tanto tiene raíz cuadrada exacta, y este segundo término también está elevado al cuadrado. Aplicando la diferencia de cuadrados nos queda entonces la raíz cuadrada del primer término. Recordemos que para factorizar una diferencia de cuadrados abrimos dos signos de agrupación consecutivos, en este caso corchetes para no repetir tantos paréntesis. Extraemos la raíz cuadrada del primer término, la raíz cuadrada del segundo, los escribimos en ambos signos de agrupación, en uno de ellos unidos por una suma y en el otro por una resta. Destruyendo el signo de agrupación interno, es decir, el paréntesis, y reorganizando cantidades, nos quedaría entonces que la solución final o la factorización final sería x al cuadrado más x más 2 multiplicado por x al cuadrado menos x más 2. Abordemos ahora el sexto caso de factorización llamado trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c. Este trinomio, para poder ser factorizable, debe cumplir con lo siguiente. En primer lugar, estar organizado de forma decreciente respecto a la variable, es decir, que vaya del exponente mayor a exponente menor. Hay una característica importante que mencionar, y es que el exponente del primer término, es decir, del x a la 2n, debe ser el doble del exponente que tenga nuestro segundo término, es decir, n. La siguiente condición es que el primer término debe ser positivo y por ende también tener raíz cuadrada exacta. La variable que acompaña al segundo término debe ser la raíz cuadrada del primer término. Esto refuerza lo que les había mencionado antes. Recordemos que en cuestiones de raíces de cantidades literales, la raíz cuadrada de una cantidad literal o de una potencia es exactamente la misma cantidad literal con la mitad del exponente. En este caso, x a la n es la raíz cuadrada de x a la 2n. Lo siguiente a analizar es que existen dos números, m y n en este caso, que cumplen las condiciones de que sumados nos van a dar el coeficiente b, que es el coeficiente del segundo término, y que multiplicados van a dar el término independiente o nuestro tercer término. Veamos esto de la siguiente manera. Si tenemos un trinomio de la forma x a la 2n más b x a la n más c que cumpla las condiciones anteriores, se puede factorizar como x a la n más n multiplicado por x a la n más n. En ambos paréntesis se escribe la raíz cuadrada del primer término y se suma con los números m y n respectivamente. Veamos esto con un ejemplo. Factorizar el trinomio x a la 4 más 7x al cuadrado más 10. Verifiquemos las condiciones. Es un trinomio que está organizado en forma descendente o decreciente, exponente 4, exponente 2 y desaparece el exponente. El exponente, nuestro segundo término, es la mitad del exponente del primer término. Eso garantiza que sea la raíz cuadrada. Debemos entonces buscar dos números, m y n, que sumados nos den 7 y que multiplicados nos den 10. Esos números entonces van a ser 5 y 2. 5 más 2, 7. 5 por 2, 10. Una vez encontrados los números, procedemos entonces a factorizar nuestra expresión. Abrimos dos signos de agrupación consecutivos, preferiblemente paréntesis. Registramos en cada uno de esos paréntesis la raíz cuadrada del primer término, que en este caso sería x al cuadrado. En el primer paréntesis escribimos preferiblemente la cantidad mayor que hayamos encontrado, en este caso 5. Y en el segundo paréntesis
la otra cantidad, que en este caso es 2. Nuestra factorización entonces es x al cuadrado más 5 multiplicado por x al cuadrado más 2. Veamos un segundo ejemplo. Factorizar el trinomio m a la 6 menos 7m a la 3 menos 30. En una inspección visual observamos que cumple las condiciones que nos exige este caso de factorización. Es un trinomio que está ordenado de manera decreciente. El exponente del segundo término, de la parte literal del segundo término, es la mitad del exponente de la parte literal del primer término. Por lo tanto, se cumple que m a la 3 es la raíz cuadrada de m a la 6. Debemos entonces encontrar dos cantidades, m y n, que sumadas nos den menos 7 y que multiplicadas nos den menos 30. Esas cantidades son entonces m igual menos 10 y n igual 3. Menos 10 más 3 nos va a dar menos 7 y menos 10 por 3, 30. Halladas las cantidades, procedemos entonces con la factorización de nuestro trinomio. Recordemos, abrimos dos paréntesis consecutivos o dos signos de agrupación consecutivos, usualmente son paréntesis. Dentro de cada paréntesis registramos la raíz cuadrada del primer término, que en este caso es m a la 3. En el primer paréntesis, ese m a la 3 lo acompañamos del número m encontrado, que en este caso fue menos 10. Y el segundo paréntesis registramos el número n, que en este caso fue más 3. Por lo tanto, nuestra factorización nos queda como m a la 3 menos 10 multiplicado por m a la 3 más 3. Veamos un tercer ejemplo. Factorizar m a la 4 menos m a la 2 n a la 3 menos 110 n a la 6. Este trinomio está ordenado de manera decreciente con respecto a la m. Tenemos m a la 4 menos m a la 2. El primer término es positivo, tiene raíz cuadrada exacta y su raíz cuadrada exacta es m a la 2. Aparece una segunda variable, que en este caso sería n, o una segunda parte literal, y para ella el exponente va a ir incrementándose de n a la 3 a n a la 6. Sin embargo, no podemos perder de vista que este trinomio lo vamos a factorizar con respecto a la m. Por lo tanto, en el segundo término, todo lo que acompañe al m al cuadrado va a ser el coeficiente de esta cantidad. Dicho de esta manera, debemos entonces encontrar los números m y n, que sumados nos den menos n a la 3, que es el coeficiente o lo que acompaña al m al cuadrado en el segundo término, y que adicionalmente al multiplicar esas cantidades m y n nos dé como resultado menos 110 n a la 6. Esas cantidades son entonces m igual a menos 11n a la 3 y n igual a 10n a la 3. Una vez encontradas, procedemos entonces con la factorización como lo hemos hecho antes. Dos signos de agrupación consecutivos, en este caso paréntesis. Registramos en el primer paréntesis la raíz cuadrada del primer término, que es m al cuadrado. En el primer paréntesis, ese m al cuadrado lo acompañamos del número m o de la cantidad m encontrada, que en este caso es menos 11n a la 3. Y en el segundo paréntesis registramos la cantidad n encontrada, que en nuestro ejercicio fue 10n a la 3. La factorización entonces nos queda como m al cuadrado menos 11n a la 3 multiplicado por m al cuadrado más 10n a la 3. Veamos un cuarto ejemplo. No siempre el primer término va a corresponder a un monomio. En este caso notamos que el primer término es un binomio, el binomio a al cuadrado más 1, que está elevado al cuadrado. Si observamos nuestro segundo término, ese binomio aparece nuevamente y aparece con la mitad del exponente
de nuestro primer término, por lo tanto se cumple la condición, es decir, que ese primer término va a tener raíz cuadrada exacta y que esa raíz va a estar registrada en nuestro segundo término. Vamos a factorizar esto de una manera alternativa, haciendo un resumen de lo que notamos antes. Ya verificamos que es un trinomio que cumple las condiciones del caso que estamos trabajando. Con respecto al primer término, la potencia del primer término aparece ordenada de manera decreciente. El primer término es positivo y tiene raíz cuadrada exacta. Entonces procedemos a escribir dos signos de agrupación consecutivos. Dentro de esos signos de agrupación consecutivos vamos a escribir la raíz cuadrada del primer término, que en este caso es el binomio a al cuadrado más 1. De manera alternativa podríamos factorizar este tipo de trinomios de la siguiente manera. En el primer signo de agrupación vamos a registrar la multiplicación de operar el signo del primer término por el signo del segundo. En este caso, más por más nos va a dar más. Y en el segundo signo de agrupación, el segundo paréntesis mayor, vamos a registrar el signo que nos dé como resultado de multiplicar el signo del segundo término por el signo del tercero, en este caso más por menos, menos. Procedemos entonces a buscar dos cantidades que multiplicadas nos den 24 y que sumadas nos den 5 o restadas en su defecto. ¿Cómo sabemos si sumadas o restadas? Nos vamos a fijar en los signos que hayan quedado dentro de nuestros paréntesis. Si esos signos coinciden, es decir, ambos son positivos o ambos son negativos, vamos a decir que las cantidades a buscar deben sumarse para encontrar el coeficiente del segundo término. Si los signos son diferentes, como en nuestro caso uno positivo y otro negativo, vamos a decir que restados nos den ese coeficiente. Busquemos entonces parejas de números que multiplicadas nos den 24 y que cumplan la condición de que restados nos den 5. Podríamos empezar como por 24 por 1. Efectivamente 24 por 1 es 24, pero si a 24 le restamos 1 no nos va a dar 5. Probemos entonces con 12 por 2, 24, pero 12 menos 2 da 10. Probemos otra pareja, 6 por 4, 24, pero 6 menos 4 no nos va a dar 5. La siguiente pareja puede ser 3 por 8, efectivamente 3 por 8 es 24, y si restamos 8 con 3, efectivamente nos va a dar 5. La pareja entonces de números van a ser 8 y 3. En el primer paréntesis registramos la cantidad mayor que hayamos encontrado, en este caso 8, y en el segundo paréntesis vamos a registrar la cantidad menor que hayamos encontrado, en este caso 3. Es decir, que nuestra factorización queda como paréntesis a al cuadrado más 1 sumado con 8 por a al cuadrado más 1 menos 3. Destruyendo signos de agrupación y operando las cantidades a que haya lugar, nos queda entonces que en el primer paréntesis este 1 se puede sumar con el 8, por lo tanto nos va a dar 9, a al cuadrado más 9, y en el segundo paréntesis más 1 menos 3 nos va a dar menos 2, por lo tanto este es nuestro segundo factor. Como caso 7 de factorización tenemos el trinomio de la forma ax a la 2n más bx a la n más c. Para que este trinomio sea factorizable debe cumplir las siguientes condiciones. En primer lugar, estar organizado de forma decreciente respecto a la variable, es decir, que el exponente de la variable vaya de mayor a menor. El primer término debe ser positivo, tener un coeficiente diferente de 1, es decir, la cantidad a, el coeficiente del primer término, debe ser cualquier número distinto a 1. Y que la parte literal, es decir, x a la 2n, tenga raíz cuadrada exacta. La tercera condición es que la variable que acompaña el segundo término, es decir, el x a la n, sea la raíz cuadrada de la parte literal que acompaña
el primer término. Después de verificar estas condiciones, se procede a factorizar, transformando el trinomio en uno de la forma x a la 2 más bx a la n más c de la siguiente forma. Recordemos que este es el trinomio trabajado en el caso de factorización anterior. ¿Cómo se hace? Dado el trinomio ax a la 2n más bx a la n más c, procedemos entonces a identificar el coeficiente de nuestro primer término y vamos a multiplicar y dividir todo el trinomio por ese coeficiente, es decir, en este caso por la cantidad a. Se multiplica y se divide. Hacemos una manipulación algebraica, efectuamos las operaciones a que haya lugar de tal manera que nuestra expresión dada quede escrita de esta manera. El primer término sería ax a la n elevado al cuadrado más el segundo término, conservamos el coeficiente original del trinomio dado multiplicado por la cantidad por la que estamos multiplicando acompañada de la variable más el producto de la cantidad a por la cantidad c. Cuando se logra esta expresión, el trinomio que resulta se ajusta perfectamente a un trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c y se factoriza como tal. Veamos entonces algunos ejemplos. Factorizar la expresión 6x al cuadrado menos 7x menos 3. Observamos que el coeficiente del primer término es 6, que es positivo y distinto de 1. Procedemos entonces a multiplicar todo el trinomio por este coeficiente y a la vez dividirlo. Al operarlo nos queda 6 por 6, podríamos expresarlo como 36, nos conviene dejarlo como una potencia 6 al cuadrado, acompañado del x al cuadrado. Luego multiplicamos 6 por menos 7x. En este segundo término no vamos a efectuar la multiplicación, la vamos a dejar indicada de tal manera que el coeficiente original quede por fuera de un paréntesis y dentro del paréntesis registramos el número por el que estamos multiplicando acompañado de la variable. Y finalmente multiplicamos 6 por el término independiente que es menos 3 para que nos dé menos 18. Por propiedad de los exponentes podríamos simplificar un poco más o reescribir un poco más este primer término. Recordemos que si tenemos la multiplicación de dos potencias de diferente base pero que coinciden en el exponente, esto se puede expresar como la multiplicación de las bases elevado a ese exponente. Es decir, en este ejercicio nos quedaría 6x al cuadrado menos 7 por 6x menos 18. Esto lo hacemos para garantizar que la base del primer término coincida con lo que hay acá en el paréntesis del segundo término. Si esas cantidades son iguales, es una pista de que el ejercicio va bien desarrollado. En este punto el trinomio ya se ajusta al caso de factorización anterior, al trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c, por lo tanto lo factorizamos como tal. Abrimos dos paréntesis consecutivos, registramos dentro del paréntesis la raíz cuadrada del primer término. En el primer paréntesis podemos tomar el signo que tenga el segundo término, en este caso menos, y en el segundo paréntesis registramos el signo que resulte multiplicar el signo del segundo término por el signo del tercero, en este caso menos por menos más. Buscamos entonces dos números que multiplicados den 18, menos 18 en este caso, y que restados nos den menos 7. Los números van a ser menos 9 y más 2. Lo siguiente es observar si en cada paréntesis se puede factorizar en algo. Notamos que en el primer paréntesis hay un factor común, lo mismo que en el segundo paréntesis. El factor común del primer paréntesis va a ser 3 y del segundo paréntesis va a ser el 2. Si multiplicamos estas cantidades 3 y 2, nos va a dar 6 que se puede simplificar
con el 6 que está dividiendo. Por lo tanto, nuestra factorización final nos va a quedar 2x menos 3 que multiplica a 3x más 1. Veamos un segundo ejemplo. Factorizar 3x al cuadrado menos 5x menos 8. Procedemos como lo hemos hecho antes, multiplicamos y dividimos por el coeficiente del primer término, que en este caso es 3. Expresamos este 3 por 3 como 3 al cuadrado, acompaña el x al cuadrado. En el segundo término no desarrollamos la multiplicación, la dejamos indicada, recordemos el coeficiente original antecediendo un paréntesis en el que escribimos el número por el que multiplicamos acompañado a la letra. Finalmente 3 por menos 8 nos da menos 24. Reescribiendo por propiedad de los exponentes este primer término nos queda entonces como 3x elevado al cuadrado. En este punto el trinomio que aparece en el numerador se puede factorizar como en el caso 6, como el trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c. Por lo tanto abrimos dos paréntesis consecutivos, registramos en cada paréntesis la raíz cuadrada del primer término, el signo que tenga el segundo término en el trinomio lo tomamos para el primer paréntesis y en el segundo paréntesis registramos el signo que resulte de multiplicar el signo del segundo término por el signo del tercero. Menos por menos nos va a dar más. Debemos encontrar entonces dos cantidades que multiplican nos den 24 y que restadas nos den menos 5. En este caso son menos 8 y más 3. Observamos si en alguno de estos dos paréntesis se puede sacar algún factor común. En el primer paréntesis entre 3x y menos 8 no lo existe, pero en el segundo paréntesis entre el 3x y el 3 hay un factor común que es 3. Por lo tanto, factorizando nos queda 3x menos 8 multiplicado por 3 multiplicado por x más 1. Simplificando el 3 que multiplica con el 3 que divide, la factorización final entonces es 3x menos 8 multiplicado por la suma entre x más 1. Abordemos ahora el octavo caso de factorización llamado suma o diferencia de cubos. Esta suma o diferencia de cubos tiene las siguientes características. Son dos términos los que están en la expresión a factorizar. Cada término es un cubo perfecto, es decir, tienen raíz cúbica exacta y esos términos están ligados o por una suma o por una diferencia. La factorización de una suma o diferencia de cubos se puede efectuar de la siguiente manera. Si inicialmente tenemos una suma de dos cubos, vamos a extraerle raíz cúbica a cada término. La raíz cúbica de a a la 3 es a, la raíz cúbica de a a la 3 es b, y en un primer paréntesis vamos a registrar la suma. Conservamos la operación que originalmente haya en la expresión. En un paréntesis vamos a escribir la suma de las raíces cúbicas de esos términos, multiplicado por el primer término al cuadrado menos el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Si en lugar de una suma de cubos tuviésemos una diferencia de cubos, procedemos de una manera similar. Extraemos las raíces cúbicas de a a la 3 y b a la 3 y en un primer paréntesis lo escribimos la diferencia de esas raíces cúbicas. Recordemos, conservamos en el primer paréntesis la operación que inicialmente nos presente. Este primer factor va a estar multiplicado por un segundo factor que va a tener la misma estructura del caso anterior, a al cuadrado, la primera cantidad al cuadrado, más la primera cantidad por la segunda, más la segunda cantidad al cuadrado. Notemos algo. Si tenemos una suma de cubos, en el segundo paréntesis los signos van a ir alternados, positivo, negativo, positivo. Si tenemos una diferencia de cubos, el segundo paréntesis, todos los términos van a quedar sumando. Veamos esto con un ejemplo. Factorizar el binomio y a la 6 más 125. Vamos a reescribir el y a la 6 y el 125 como una potencia 3. Es decir, nos va a quedar como y al cuadrado a la 3 más 5 a la 3. Tenemos entonces una suma de cubos. Si extraemos las raíces cúbicas de y del primer término y del segundo término, obtenemos y al cuadrado más 5
Esto lo vamos a multiplicar por el primer término al cuadrado, es decir, y al cuadrado, que nos va a dar y a la 4. Como es una suma de cubos, en el segundo paréntesis los signos van a ir alternados, positivo, luego negativo, más 5y al cuadrado, la multiplicación del primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado, que en este caso sería 5 al cuadrado, 25. Vamos a otros ejemplos. Nos solicitan factorizar 2x a la 3 menos 8y a la 3. Si lo reescribimos como potencias 3, tendríamos entonces lo siguiente: 3x elevado al cubo menos 2y elevado al cubo. Es una diferencia de cubos, por lo tanto extraemos las raíces cúbicas del primer y segundo término. Recordemos que en este primer factor las raíces cúbicas van a estar unidas por la operación original, que en este caso es una resta. En un segundo factor vamos entonces a tomar el primer término al cuadrado más el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, realizando las operaciones a que haya lugar, elevando las potencias, multiplicando las cantidades. Nos quedaría 3x menos 2y en un primer factor, en un segundo factor 9x al cuadrado más 6xy más 4y al cuadrado. En un tercer ejemplo tendríamos 8m a la 6 más 1, que corresponde a una suma de cubos, reexpresándolo como potencias 3. Tendríamos entonces en un primer factor la suma de las raíces cúbicas de esos dos términos. En un segundo factor vamos a tomar el primer término al cuadrado menos el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Recordemos que si tenemos una suma de cubos, en el segundo factor los signos de los términos van a ir alternados, positivo, negativo, positivo. Resolviendo las operaciones a que haya lugar en el segundo factor, es decir, lo que hay dentro del corchete, nos queda entonces como 4m a la 4 menos 2m al cuadrado más 1. En un cuarto ejemplo nos proponen lo siguiente: hay una diferencia de cubos entre este primer término y este segundo. Los términos no siempre van a ser monomios. En este caso tenemos un término que es un binomio que está al cubo. Como está al cubo, le podemos extraer la raíz cúbica, lo mismo que al 8. Por lo tanto, entonces tenemos que en un primer signo de agrupación, para no repetir tanto paréntesis, podemos usar corchetes. En un primer corchete vamos a colocar la diferencia de las raíces cúbicas del primer término y el segundo. En un segundo corchete entonces tomamos el primer término al cuadrado más el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Vamos a desarrollar las operaciones a que haya lugar. Notamos que este primer término corresponde a un producto notable, por lo tanto va a ser igual a el primer término al cuadrado, 5x al cuadrado nos va a dar 25, 2 veces el primero por el segundo, 2 por 5x por 3 nos va a dar 30x, más el segundo al cuadrado, que en este caso es 3 al cuadrado, 9. Luego vamos a multiplicar, vamos a destruir estos paréntesis aplicando una distributiva entre 2 por 3 y 2 por 5x, quedándonos entonces como 10x más 6, y finalmente elevamos el 2 al cuadrado, que nos va a dar 4. En este punto observamos en el segundo factor, es decir, en el segundo corchete, si podemos simplificar términos semejantes, quedándonos de la siguiente manera: 5x más 1, 25 no tiene ningún semejante, por lo tanto se conserva, pero el 30x es semejante con 10x, por lo tanto nos va a dar 40x, y estos términos independientes 9, 6 y 4 los podemos sumar para que nos dé como resultado 19, y esta sería entonces la factorización. Hasta aquí entonces un repaso general y explicación de los casos de factorización. Nos encontramos en una siguiente clase.